Daniel Ortega dio por finalizado el diálogo nacional hace 2 semanas y cerró con ello toda posibilidad de crear una salida negociada a la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de un año. ¿Qué paso sigue ahora? Para muchos, la única salida posible es ahogar económicamente al gobierno y para lograrlo apuestan a un paro nacional. Para otros, esta alternativa es completamente inviable porque lejos de perjudicar a Ortega, afectaría a miles de familias empobrecidas en todo el país. Vamos a analizar este tema a profundidad el día de hoy. Para lograrlo, vamos a entrevistar a economistas, activistas de derechos humanos, estudiantes y también vamos a recoger impresiones del sector empresarial. ¿Usted qué opina? ¿Debe haber un paro nacional o es mejor explorar otras alternativas para lograr sentar a Ortega en la mesa de negociaciones? Déjenos sus comentarios abajo en este video. También recuerde que al suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, usted es el primero en recibir nuestro contenido y además colabora para que podamos seguir generando más noticias, análisis y reportajes especiales. Yo soy Jennifer Ortiz y esto es Ojo Crítico. Un paro nacional es el cese de toda actividad económica y tiene como principal objetivo impedir que un gobierno reciba ingresos económicos a través de la captación de los impuestos que generan esas actividades. Para lograr su efectividad es necesario que todos los sectores involucrados en la actividad económica de un país logren un consenso general. El paro o huelga general, como también se le conoce, es considerado un mecanismo de presión política no violento y fue un método enarbolado a partir del siglo XVIII por movimientos sindicales o de obreros vinculados al socialismo que lo asociaban a una vía efectiva para poder hacer valer sus derechos y ser partícipes en la toma de decisiones. En Nicaragua, quien más ha hecho uso de ese recurso ha sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que, como sabemos, durante sus años de oposición tenía el control sobre la mayoría de sindicatos y para hacer exigencias a los diferentes gobiernos paralizaban el país a través de huelgas de transporte, huelgas médicas y estudiantiles y también huelgas generales. Siempre que el Frente Sandinista utilizó este método, logró hacer ceder a los diferentes gobiernos en torno a sus peticiones. Piensan que estar en el gobierno les da el derecho de hacer lo que les da la gana. Pero para eso están las leyes, para eso está la Constitución. Y si ellos violan las leyes como las han estado violando, si ellos violan la Constitución como la han estado violando, el pueblo perfectamente está en su derecho de hacer justicia. Ahora que el Frente Sandinista se encuentra en el poder, su concepto sobre las huelgas han cambiado completamente. Daniel Ortega ya no considera el paro nacional como un método legítimo de lucha y se ha atrevido a amenazar al sector empresarial si se suma a este tipo de llamados. Insisten todavía en querer acabar con la economía cada vez que llaman a paro a algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas. Pues la próxima vez que llamen a paro, vamos a mandar a la policía para que se mantengan las puertas abiertas. El resultado del último paro fue de varias farmacias clausuradas. Además, el sector privado se enfrenta a otras presiones como la toma de tierras o el aumento de impuestos que ellos consideran una revancha estatal por haber roto el llamado modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado en contubernio con el Estado por más de 10 años. Como resultado, el sector privado parece sentir temor y ya no consideran el paro nacional como una alternativa viable. Ellos aseguran que no solo no afectaría a Daniel Ortega directamente, sino que además empeoraría la crítica situación económica, llevaría al cierre de más empresas y eso se traduciría en más desempleo para los nicaragüenses. La gente cree que parando no va a tener ingresos del gobierno, eso es falso, porque vos te preparás para un paro 3 días antes y vas a comprar el triple de cosas que necesitas para estar preparado para ese paro. Por lo tanto, vas a pagar esos más impuestos. Sin embargo, la postura de los empresarios ha causado divergencias entre los diversos sectores que se oponen al actual gobierno. Más de 8 movimientos sociales exhortaron la semana pasada a la Alianza Cívica a convocar a un paro nacional de 3 días a fin de obligar a Ortega a regresar a la mesa de negociaciones. Sin embargo, la Alianza Cívica jamás respondió formalmente en torno a esta solicitud y ahora quienes hicieron la petición creen que el sector privado, por más de 10 años aliado
pactado con el gobierno no está dispuesto a arriesgar nada para salir de la actual crisis sociopolítica que enfrentamos, a pesar que según ellos han sido los sectores obreros, campesinos y estudiantiles los que han puesto la mayor cantidad de muertos, exiliados y presos políticos. Desde antes de abril el pueblo es el que ha venido combatiendo en todo esto. Así que es de más estarle solicitando a la empresa privada que se haga a un lado. Ellos ya tomaron su postura, si van a estar haciéndole el juego al régimen o van a estar del lado del pueblo. Así que la convocatoria va. Ahorita no se podría decir que es una división, solo que nosotros hacemos unas críticas fuertes del trabajo que han elaborado anteriormente. Se habían hecho acuerdos, pero hasta el momento el gobierno ha habido una carencia de elaboración de los cumplimientos, no había cumplimiento por parte del gobierno. Pero ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Vamos a analizar el tema a profundidad a partir de ahora. Para hablar con nosotros están los dos economistas Néstor Avendaño, Ana Lucía Vigil, y también nos acompaña el activista de derechos humanos Yasser Morazán. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Doctor Avendaño, ¿es viable o no un paro nacional para salir de la crisis? Mi opinión es que no se dé ningún paro, porque la economía está maltrecha. No hay que provocar más daño, no solamente a la empresa, sino a los consumidores. No hay que provocar más daños, y con un paro ya ampliado se pierde la retribución salarial para los empleados, a las empresas que se van a paro. Un paro de 3 días provoca una pérdida de producción de alrededor de 100 millones de dólares. Eso es en lo que nosotros los economistas llamamos el lucro cesante por dejar de producir. No son pérdidas, es un lucro cesante porque se deja de producir alrededor de 35 millones de dólares diarios en el país con un día de paro nacional. Ana, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es que creo que la efectividad de un paro depende de que este paro se piense en el marco de una estrategia de movilización, de agitación y sobre todo también de incidencia internacional. Y que además esta estrategia de movilización, agitación e incidencia internacional sea una estrategia concertada entre distintos actores y sectores. Es decir, creo que es importante no ver al paro como la panacea o la solución a la crisis política, sino como una acción que puede sumarse a una estrategia, digamos, de cara a la eventual salida de la crisis política. Otros sectores no apuestan a ninguna acción, más bien esperan que la solución venga desde afuera, con sanciones internacionales, por ejemplo. Yasser, ¿qué pensás acerca de esto? Yo creo importante que primero los nicaragüenses tenemos que entender que actualmente en el mundo existen un promedio de 40 dictaduras o regímenes totalitarios. Frente a eso, la comunidad internacional ha podido hacer poco o nada para liberar a estos pueblos de sus respectivos regímenes. Por lo tanto, ¿qué nos hace creer a los nicaragüenses que somos tan exclusivos y especiales de que la comunidad internacional nos va a liberar de esta dictadura? Si las condenas, si los pronunciamientos, si los comunicados y las resoluciones resolvieran crisis, Venezuela hoy sería potencia mundial. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que las respuestas a los problemas de los nicaragüenses recaen única y exclusivamente en nuestra propia capacidad de ejercer presión interna. Doctor Avendaño, sabemos que usted se inclina más por el diálogo nacional, pero ¿qué se hace en una situación como en la que nos encontramos actualmente, cuando el gobierno ha decidido cerrar toda posibilidad de conversaciones con la Alianza Cívica y ha decidido emprender algunas acciones de manera unilateral, como las reformas electorales? Algunos dicen que priorizar las pérdidas económicas sobre las pérdidas humanas que ha habido a causa de la represión es completamente absurdo. Si hay pérdida económica, también pueden haber pérdidas humanas. Por ejemplo, los recursos necesarios para enfrentar problemas que conduzcan a un mayor índice de mortalidad. Tenemos ahorita el dengue que no está. Voy a agarrarme de esta enfermedad que está azotando a los nicaragüenses, el dengue. Supongamos que todo el mundo se va de vacaciones con un paro. ¿Quién va a afrontar el tema del dengue? ¿Quién va a enfrentar ese problema? No lo estamos diciendo por razones económicas, también lo estamos diciendo por razones de protección. En otras palabras,
Un paro no afecta solamente la economía, afecta el bienestar, el nivel de vida de la población. Ana, otra forma en la que un paro nacional podría traducirse en pérdidas humanas sería a través del daño colateral a los más pobres. ¿Qué pasa con estas personas que sobreviven del comercio informal, que generalmente consumen ese mismo día lo que producen? Aquellas que no tienen contrato formal con empresas. Muchos piensan, muchos de los que están en contra de una medida como el paro nacional, que tanto Daniel Ortega como el gran empresariado nicaragüense tienen suficiente capital y suficientes provisiones como para sobrevivir un paro prolongado sin necesidad de ir a un supermercado o ir a trabajar. Lo que sí creo, y respondiendo un poco a tu pregunta, que es inviable, es el paro indefinido, porque la gran mayoría de la población nicaragüense trabaja en la economía informal, y la economía informal, digamos, depende de lo que lográs, digamos, trabajar diario, y eso, pues, y de ahí sacás lo que comés, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que para que efectivamente esa idea se pueda concretar, sí creo que tiene que haber un proceso de consenso y diálogo entre distintos sectores, incluyendo el sector informal. También creo que es importante reconocer que existe un conjunto o un menú de acciones posibles en torno a distintas acciones relacionadas con el paro, que no necesariamente conlleven, digamos, a un paro indefinido o a un paro por 3 días. Pueden haber, por ejemplo, paros sectoriales. O, por ejemplo, la Unidad Nacional está convocando la próxima semana a paros vehiculares, a paros de consumo. El paro de consumo tuvo efectos muy importantes, sobre todo sobre aquellas empresas vinculadas a la familia Ortega Murillo o a sus allegados. Recordemos el caso de Petronic, cuando se convocó a un boicot ciudadano o a un paro de consumo, se vio obligada esta empresa a cambiar su imagen y su nombre, aunque ya no lograron recuperarse. Sin embargo, esto no siempre es así, Yasser. Vemos en las redes sociales una creciente demanda ciudadana para efectuar un paro nacional. Sin embargo, también vemos las discotecas y los bares llenos, y para muchas personas esto es una especie de contradicción entre la petición ciudadana y el actuar ciudadano. ¿Qué te parece? El que la gente salga a entretenerse, a divertirse, es una forma también de resistir, porque la recreación, hacer actividades con la familia, con los amigos, es una forma también de mantener un equilibrio y no terminar con depresión, con más estrés y enfermos. Por lo tanto, yo no creo que eso sea malo, pero aprovecho tu medio de comunicación para invitar a los nicaragüenses a que, en vez de consumir productos y servicios en un bar, restaurante o negocio sandinista, lo hagas en un negocio azul y blanco, y que de esta forma el paro de consumo sea permanente e indefinido para cualquier persona, negocio o empresa afín al FSLN. Ana Lucía, ¿qué pensás sobre este tema? Porque incluso los medios oficialistas han aprovechado las imágenes de los bares, las discotecas y los centros recreativos como una justificación de la normalidad que ellos aseguran se vive en Nicaragua, y para decir que no hay ninguna crisis sociopolítica ni hundimiento económico. ¿Ha dejado a la ciudadanía las acciones en contra del gobierno, o de presión al gobierno más bien, en manos del sector privado? Sí, yo creo que definitivamente, es decir, yo creo que no podemos seguir viendo el paro como un decreto, es decir, y yo creo que en ese sentido los últimos paros han sido, nos iluminan un poco esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último paro vimos que el éxito del paro estuvo determinado en gran medida por el paro ciudadano. La gente decidió parar para aportar, digamos, a la salida del régimen desde, digamos, nuestros sectores, desde la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Yo creo que en la medida que logramos organizarnos y generar consensos en torno a cosas, eso nos da poder, pues, y conciencia de nuestro poder también desde la sociedad civil. Y a eso me refería yo cuando hablaba del paro de consumo, por un lado, que es parte de un menú de acciones que desde la sociedad civil y desde lo que nosotros y nosotras como ciudadanas podemos comenzar a hacer, son acciones que están al alcance de nuestras manos. Como te decía, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol es uno de los rubros que más ingresos le da el régimen en términos de impuestos. Pues entonces, y son cosas y decisiones que nosotros y nosotras podemos tomar. Es decir, también nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden dentro de esto, y no esperar a que otros y otras, digamos, las asuman por nosotros.
Doctor Avendaño, parece que incluso sin ejecutarse ningún paro nacional, la economía se contrae, el consumo se contrae. Es como si la mala respuesta política del gobierno favoreciera un panorama oscuro sin necesidad de ejecutar ninguna otra acción por la vía económica. La falta de solución de los problemas políticos deteriora más la confianza de los agentes económicos, deteriora la atracción de capital para seguir produciendo, deteriora confianza en los consumidores, confianza en los inversionistas, confianza en los empresarios e incluso empeora la situación del presupuesto gubernamental. El que realice un paro en estas condiciones no puede ser visto como una organización o una persona constructiva en la solución de los problemas. Debe haber más madurez, debe haber más flexibilidad, debe haber, yo diría, gente de reconocida reputación, personas que tengan los conocimientos apropiados para establecer o restablecer, mejor dicho, un diálogo incluyente, un diálogo amplio. Ana, sin embargo, vemos que el gobierno nunca pierde. Siempre que hay un agujero fiscal o tiene necesidad de fondos, lo primero que hace es exprimir el bolsillo de los más pobres. Lo vimos recientemente con la reforma tributaria que aplicó porque ellos querían recaudar $300 millones adicionales para completar la ejecución del presupuesto general de la República de este año, y lo primero que hizo fue aumentar los impuestos, y como consecuencia vemos que en los mercados la canasta básica se cotiza ya por más de 14.000 córdobas en un país donde el salario promedio apenas alcanza los 6.000. También vimos una medida parecida a inicios de año, allá por febrero, cuando hicieron una reforma a la seguridad social que obligó tanto a empleadores como a empleados o trabajadores a pagar más por sus cotizaciones al IMSS. Sí, eso es verdad, pero estas reformas tributarias, digamos, van por un lado a acentuar más la crisis, porque también esa es una realidad. Estas reformas tributarias van a acentuar más la crisis, pero también va a tener, digamos, como la economía se va a ir contrayendo cada vez más y las proyecciones para este año son proyecciones bastante complicadas, bastante negativas, también le va a costar más sacar plata de esa economía, ¿no? Porque va a ser una economía bien contraída, con una recesión fuerte. Yasser, como activista de derechos humanos, ¿cómo calificas la posición del sector privado en relación al paro nacional? La visión que tenemos del mundo se deriva del lugar que ocupamos en él. Indudablemente el rol, la misión y la visión del sector privado es generar utilidades. No son activistas, no son organizaciones no gubernamentales y no son movimientos sociales. Eso somos nosotros. Por eso es importante que tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la mesa de negociación estén representados por diferentes sectores sociales, porque un empresario no puede representar a una madre de abril y viceversa. No es que los empresarios no tengan derecho a tener una voz, la tienen que tener y nosotros garantizar que así sea, porque eso es democracia, pero no pueden seguir siendo la voz única. Creo que en la diversidad de propuestas, de experiencias de vidas, de fortaleza, es que podemos concretar un verdadero plan de nación. Doctor Avendaño, a lo largo de este año de crisis sociopolítica se han ejecutado 4 paros nacionales. ¿Usted cree que esta medida ha sido efectiva para lograr hacer ceder al gobierno en las diferentes peticiones que se han hecho? Bueno, lo que nosotros vemos en la realidad es que ninguno ha afectado al gobierno. Al contrario, yo veo al gobierno con todos esos paros y con esa inmadurez política en la discusión política, que el gobierno incluso ha llegado a una posición que lo veo más fortalecido que el que le vi en abril-mayo del año pasado. Creo que ha sido mal administrado el concepto o ese instrumento de lo que se llama paro. Hay que posicionarse, hay que definir estratégicamente, hay que señalar el momento oportuno para lograr los objetivos que se persiguen. Hacer paro por hacer paros es un craso error. Yasser, no todos los paros anteriores lograron hacer ceder al gobierno con relación a las peticiones que hacía la Alianza Cívica o la sociedad civil. ¿Son efectivos entonces los paros nacionales?
Yo no centraría mi atención y energía en estar analizando constantemente, por siempre y para siempre, los pros y los contras de un paro nacional, porque creo que si no es un paro, tienen que haber otras propuestas u otras alternativas, como la población misma lo ha expresado de forma constante en las redes sociales. Si no es un paro, bien podría ser un plebiscito, un gobierno de transición, campañas mediáticas, boicot estatal dirigido, un plan nacional de desobediencia civil, etc. Lo importante es que cuando nos neguemos a una propuesta, inmediatamente lancemos una o más propuestas de solución. Entonces yo creo que peor de un paro o peor a no hacer nada es vivir en dictadura temiendo ser el próximo secuestrado o asesinado. Doctora Avendaño, Ana Lucía, Yasser, muchísimas gracias a los tres por habernos concedido esta entrevista y habernos dado luces en relación a este tema, una demanda ciudadana que día a día crece más y que se convierte en uno de los principales factores de divergencia entre los sectores que se oponen al gobierno. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a conocer más de la historia del paro nacional en Nicaragua. La salida de Somoza del poder estuvo antecedida por varios paros nacionales apoyados por la empresa privada. Aunque muchos creen que estos fueron determinantes para lograr el debilitamiento del gobierno, también hay quienes piensan que al haber estado acompañado de una lucha armada, sus efectos fueron más contundentes y no se pueden comparar con el contexto actual cuando se ha elegido la vía pacífica para salir de la crisis. Para entonces, también fue difícil llegar a un consenso y hubo varios paros antes de lograr el más contundente de todos, que duró 28 días. A raíz del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, una de las iniciativas, de las primeras iniciativas que tomó el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, como se llamaba entonces, que era presidido por Alfonso Robelo Callejas, eran llamados a paros empresariales, es decir, los empresarios le pagaban a los trabajadores porque no llegaran a trabajar. Al inicio fueron de 1 o 2 días, hasta que se llama a lo que se tituló pues la Gran Huelga General. Después de ese paro, que creo que fue en el segundo semestre del 78, todavía faltaron 7 meses para que la dictadura cayera. Sin embargo, el impacto económico fue evidente. Abil Ramírez publicó recientemente su libro Déjà Vu, donde a través de las portadas de los diferentes medios de comunicación de la época queda en evidencia que el actual gobierno responde de la misma forma en que lo hizo Somoza a los llamados de paro. Hubo amenazas, multas y utilización de sus medios de propaganda para vender normalidad. Bueno, el presidente Somoza ofrecía a la Guardia Nacional para ir a cuidar los negocios que quisieran abrir. El presidente Ortega ha amenazado a los negocios que no abran y que no ofrezcan sus servicios, ¿verdad? Por ejemplo, otra similitud o coincidencia o contradicciones de que el gobierno dice, tanto el de Somoza como el de Ortega, de que el paro es un fracaso, cuando en la realidad todos observamos y vemos que sí, efectivamente hay una aceptación de la población para no solo no salir a las calles, sino también no consumir en los negocios. Como el último paro duró 28 días, Somoza habilitó varios puestos de distribución. Los nicaragüenses hacían filas para comprar independientemente de su inclinación política. Las necesidades eran muchas a esas alturas del cese de actividades. Abil Ramírez recuerda que para entonces los empresarios estaban muy determinados a salir de la dictadura y encabezaban las acciones de presión social. Sin embargo, cree que hoy la situación es distinta, sobre todo, según él, porque Ortega ha demostrado ser más brutal que Somoza para vengarse de este sector. Yo creo que más bien diría que mucho temor, ¿verdad? Los tentáculos de Ortega, a pesar de la buena relación que se mantuvo por mucho tiempo entre el presidente Ortega y el sector empresarial, hay mucho temor porque Ortega es un dictador que no guarda las apariencias, y ya en el pasado todo el mundo sabe cómo él confiscó, expropió, terminó con las empresas. Entonces hay mucho temor del sector privado, ¿verdad? Somoza en medio de todas las barbaridades que pudo haber cometido, por lo menos en el 78 y en el 79, no pasó de amenazas y de aplicar una que otra multa a alguna empresa que no habría. Sin embargo, ya hemos visto cómo el gobierno de don Daniel Ortega manda inmediatamente a invadir 5.000, 6.000 manzanas de tierra, como realizó en Chinandega con la familia
don Piero Cohen, o cómo envió a que se tomaran las propiedades de don Mike Healy en el sur del país. O sea, estamos frente a un dictador que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de que está superando a la anterior. El paro entonces fue una acción que, si bien pudo no haber sido la que determinó la salida de Somoza, reflejó que había una cohesión social, una decisión ciudadana de cambiar al poder, un consenso para hacer escuchar su voz. Hemos llegado al final de este espacio Ojo Crítico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que su opinión también es importante para nosotros, así que escríbanos en la casilla de comentarios abajo en este video. También recuerde que al suscribirse a este canal y compartir nuestro contenido, usted colabora con el periodismo independiente para que desde Nicaragua Investiga podamos seguir generando más información para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Este contenido llega a usted de manera gratuita. Si quiere aportar al esfuerzo de Nicaragua Investiga, puede donar a través de nuestra cuenta de PayPal que se muestra en la descripción de este video. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com.